Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bueno, esperemos que no se corte. La clase anterior se cortó un poquito. Esperemos que podamos dar la clase sin interrupciones. Bueno, bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de el texto que yo les subí. Bueno, se está cortando. Tengan un poquito de paciencia si se corta. Si se corta mucho la suspendemos, ¿sí? Bueno, primero, ustedes ahí tienen dos materiales, ¿no? Uno que hace una introducción sobre la filosofía en la antigüedad, en el mundo antiguo, que es un texto que escribí yo haciendo una síntesis de varios autores, como para que tengan una visión general del momento en el que surge la filosofía y el aporte de los primeros filósofos. Y después tienen, que yo también lo subí, este libro, que es Apología de Sócrates, que tenían que leer las primeras páginas, más o menos la mitad, y dejábamos la mitad para la próxima clase. Vamos a hablar un poco de la introducción para después entender el texto. Eh, el texto que tiene sobre la filosofía antigua lo que dice es que la filosofía nace en Grecia en el siglo VI a.C., que es un momento en donde se separa la cuestión religiosa de la filosofía. Grecia vivía un momento muy particular en ese momento. ¿Vieron el mapita? El lugar que ocupa Grecia, vieron que está en el centro del mar Mediterráneo. Bueno, en ese momento Atenas, había muchas ciudades en Grecia y cada ciudad se la llamaba polis, ¿no? La polis era una ciudad, pero también era como una especie de país. Y imagínense ahora, si nosotros estuviéramos en Grecia, bueno, nosotros seríamos Gualeguay, sería como un país, porque es una polis, una ciudad, Gualeguaychú otra, Victoria otra. Entonces cada ciudad tenía su propia autonomía, era un pequeño país en miniatura, ¿no? Y Atenas, se está cortando mucho, chicas. Vamos a ver si tenemos un poquito de paciencia, a ver si se restablece. Yo igual sigo explicando, ¿eh? Bueno, Atenas era una gran potencia ya comercial y una gran ciudad. Entonces se transformó en una ciudad como muy, muy cosmopolita en el sentido de que se fue vinculando con otras sociedades, con otras culturas, y eso amplió la visión de los griegos. Además, los griegos tenían en ese momento un sistema de gobierno eh, menos, menos monárquico, en este sentido, en ese periodo, si estudiamos las culturas de la época, cada una de esas regiones, culturas, teníamos los persas de un lado, teníamos Egipto más abajo, tenían sus monarcas, tenían sus faraones, tenían sus gobernantes, y ese gobernante era el centro del poder político, pero también el centro del poder religioso. Entonces había una religión única y esa religión tenía también toda una teogonía, una cosmovisión del mundo y no se permitía otra manera de pensar, ¿sí? Grecia tenía sus creencias, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, la historia de todos esos dioses estaba reflejada en sus mitos, los mitos son historias sobrehumanas de personajes sobrehumanos, personajes que no existen, y que esos personajes tienen un montón de aventuras, y cada historia de alguna manera deja conocimiento. Entonces, bueno, ese momento de la cultura griega, en donde había, podríamos decir, más libertad de pensamiento y no había una religión tan rígida, a pesar de que ellos tenían sus creencias, fue lo que dio origen a los primeros pensadores o filósofos que se reunían en los espacios públicos a pensar
y hacerse preguntas sobre cuestiones trascendentes, existenciales. Es decir, las primeras preguntas que hacen ellos es fundamentalmente sobre el origen, sobre el origen del mundo, sobre el origen de las cosas, sobre cómo estaban formadas las cosas, qué estructura tenían, ¿no? Y cómo estaban hechas, de qué componentes estaban hechos. Y esas fueron las primeras preguntas, ¿no? Más centradas en los objetos. Hay una palabra en filosofía que se llama ente. El ente es el ser que está en la cosa. Es decir, que cada cosa que tengo acá, el muñequito, los anteojos, el libro, cada cosa es un ente porque es un objeto distinto que tiene una función y una finalidad diferente, ¿no? Y ese es el ser de ese objeto. Y eso se le llama ente. Entonces los filósofos antiguos del siglo VI a.C. trataban de preguntarse cómo estaban hechos los entes, por qué una cosa era diferente de la otra, por qué existía esa diferencia y qué finalidad tenía, ¿sí? Pero ya después en el siglo V aparece otra perspectiva dentro de la filosofía, que es la perspectiva de Sócrates, en donde ya Sócrates no pone el foco de la pregunta en la cuestión sobre el origen o sobre las cosas, sino pone el foco en lo humano y empieza a preguntarse por la cuestión humana. En ese momento, en el siglo V, Sócrates no era el único que se hacía esas preguntas. Había también un grupo de pensadores que se llamaban los sofistas. Los sofistas eran los primeros maestros que enseñaban y cobraban por enseñar. Acá en la apología de Sócrates aparece esto de los maestros que cobran, ¿no? Bueno, él no cobraba, Sócrates se paraba en los lugares públicos, daba su enseñanza al que lo quería escuchar. Y bueno, y había una diferencia entre estos dos, entre los sofistas y Sócrates, pero ambos coincidían en enfocar las cosas en la cuestión humana, y Sócrates va a hacer de eso su filosofía, ¿no? Y Sócrates va a tener como, antes de entrar al libro, fíjense que yo hago una pequeña síntesis del pensamiento de Sócrates, y hay 3 o 4 cosas muy puntuales de Sócrates. Primero, que él lo que plantea es que la filosofía tiene que ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Entonces acá también tenemos un concepto de la filosofía que es muy distinto al de hoy. Se hace preguntas sobre todos los problemas y sobre todas las cuestiones que hacen a la vida humana, pero no plantea la idea de que la filosofía tiene que ayudarnos a conocernos, sino a responder preguntas. En cambio, para Sócrates la filosofía era un camino de autoconocimiento. Por eso, una de las ideas más importantes de Sócrates es que los seres humanos no se conocen y tienen que hacer todo un trabajo de autoconocimiento, de conocimiento de sí mismos. Ese es un punto. Otro punto tiene que ver con el autodominio. Sócrates decía que si una persona se conociera, y si conociera sus actitudes, si conociera sus defectos, si conociera sus fortalezas, podría tener un mayor autodominio, un mayor manejo de sus emociones, de sus actitudes, y tener un control sobre sí mismo. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es que los seres humanos, primero, no nos conocemos, y dentro de nosotros hay un montón de personitas que hacen con nosotros lo que queremos. Eso es lo que él quiere decir. No nos controlamos. Una metáfora de la falta de control sería cosas que uno hace de las que después se arrepiente, objetivos que uno se propone y que no cumple, reacciones que uno tiene y no quiere tener. Bueno, eso es lo que diría Sócrates, que es una falta de autogobierno o de control o de manejo de sí mismo. Otro punto importante es que costando mucho, ya se complica esto porque me desconcentro, pero bueno, voy a tratar de
de llegar al final de lo que les quería transmitir hoy. Él usa un método, porque él dice que, bueno, para hacer filosofía, o que la filosofía nos ayuda a conocernos, y que el conocimiento de nosotros y del mundo está dentro nuestro. Para Sócrates, la verdad sobre todas las cosas, incluso sobre lo que nosotros somos, está dentro nuestro, está en el interior, y que tenemos que darle luz, sacarla para afuera, hacerla visible, expresarla, darle lugar. Pero para eso hay que hacer todo un trabajo y usar una serie de métodos, y el método que usaba él era la dialéctica y la mayéutica. La dialéctica era el diálogo, un diálogo irónico, un diálogo con preguntas sobre preguntas, un diálogo con otro, que desmorona sus argumentos. Eso lo habrán visto. El ejemplo de la dialéctica lo ven en el diálogo con Melito o Meleto. ¿Vieron cuando habla con Meleto y le va preguntando y Meleto se termina pisando y diciendo cualquier cosa? Bueno, ahí tenemos la dialéctica, ¿no? Pero en ese diálogo, dice Sócrates, se produce otro proceso que es el nacimiento de la verdad. A ese nacimiento de la verdad él le llama mayéutica. Mayéutica significa parto, y Sócrates tomó ese método de su madre era partera, y él aplicó ese método de su madre, pero a la filosofía. Él decía que hacía lo mismo que su madre, pero en el campo de la filosofía. Trataba de sacarle la verdad, de hacer nacer la verdad que tenían las personas dormidas en su interior. Entonces la dialéctica y la mayéutica era ese método para extraer la verdad. Entonces esas son las cuatro ideas que ustedes tienen que recordar de Sócrates. Conocimiento de sí mismo, el conocimiento de sí mismo, la filosofía como un camino de conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo contribuye a que uno, si usa las herramientas adecuadas, tenga un control o un manejo sobre sí mismo. Y el método para eso es la dialéctica y la mayéutica. Tiene que haber un maestro que ayude para despertar esa verdad. Bueno, entonces esas cuatro ideas aparecen en el libro La Apología de Sócrates. ¿Sí? ¿Les resultó difícil el libro? A ver si me ponen si no. Me van a decir que es difícil porque es lógico. Tengan en cuenta, es un libro que está escrito hace 2500 años atrás, de otra cultura, con ya un lenguaje diferente al nuestro, entonces es muy difícil a lo mejor entenderlo, pero lo que tienen estos textos es que, a pesar de que parecen difíciles, tienen un argumento sencillo, y lo que dicen son cosas que uno siempre piensa, ¿no? Bueno, entonces ninguna preguntita, ninguna duda, hasta acá vamos bien. Bueno, voy a seguir entonces con el libro antes de que se corte. Bueno, yo les digo, nosotros hoy teníamos que leer hasta el punto 3, la presente acusación, que es el debate con Melito. Después yo les voy a subir una parte de la película de Sócrates en donde aparece ese debate dialéctico con Melito. Como para que lo vean en otro formato y les quede un poquito más claro. Una cosita. Por ahora, recuerden esto, que la actividad que me tienen que ir mandando en la medida que se organice, no les puse fecha, pero no se atrasen mucho, es unas preguntas que me tienen que contestar sobre el video que yo les subí. Vieron que está en la plataforma. La actividad que tienen que hacer, y que traten de terminarla cuando se tengan un tiempo libre, es la de las preguntas que tienen que contestarme sobre el video de la filosofía. Eso está en la plataforma, ¿sí? Y después, cuando terminemos de leer la Apología de Sócrates, vamos a hacer alguna pequeña reflexión también vía plataforma sobre eso. Bueno, la Apología de Sócrates. ¿De qué trata este libro y quién lo escribió? Este libro lo escribe Platón, no lo escribe Sócrates. Sócrates no escribió ningún libro.
Hace mucho había un político argentino que decía que había leído todos los libros de Sócrates. Sócrates no escribió ningún libro, los escribió todos Platón. Y en todos los libros de Platón aparece siempre Sócrates, porque fue su maestro, y él va transcribiendo las enseñanzas de su maestro. Bien, dice Tamara que se entiende, Flor dice que también, Vanessa también, buenísimo. Entonces vamos a por el libro. Entonces, este libro que nosotros estamos leyendo se llama Apología de Sócrates. Apología de Sócrates está escrito por Platón, que fue alumno de él, y lo que hace Platón en este libro es relatar el juicio que se le hace a Sócrates. A Sócrates lo condenan a muerte, y lo condenan a muerte por pervertir, esa palabra de sus acusadores, es decir, meterle cosas en la cabeza a los jóvenes. Bueno, él trata de defenderse en todo el libro y con una serie de argumentos que vamos a ir contando. También hay que entender por qué porque yo les contaba que estábamos viviendo, había nacido en un momento como de mayor libre pensamiento, ¿no? Pero ya en el momento en el que vivía Sócrates, empezaba a haber como un mayor control, estaban cambiando mucho el contexto social y político y no querían de alguna manera que Sócrates genere tanto revuelo en Atenas, porque, bueno, tenía muchos seguidores y él planteaba una manera de hacer filosofía que tenía que ver con indagar y cuestionar todo, y eso para los gobernantes de turno era peligroso. Entonces, bueno, a través de algunos personajes públicos como Melito lo acusan y lo someten a juicio y lo condenan a muerte. Entonces vamos a la primera parte. Nosotros teníamos que leer 3 capítulos, la introducción o proemio. Vieron que ahí tienen dos ediciones, una es mucho más clara para leer y la otra es más linda para imprimir si el día de mañana lo quieren imprimir, ¿no? Quiero tratar de terminar con el tema para que no nos quede nada. Entonces, en la primera parte, el proemio, el capítulo 1, Sócrates dice que él se va a defender de las acusaciones que le hacen, porque son acusaciones falsas. Él plantea algo muy interesante. Él dice, una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que dicen de mí, ¿no? Está hablando como de persona y de personaje, ¿no? Y el personaje que le habían construido, dice Sócrates, es falso. Me han acusado de un montón de cosas que son mentiras y yo quiero mostrar que todo eso que se dice de mí y toda esta acusación y toda esta difamación es mentira. Y además también los alerta a los jueces que lo juzgan, porque los jueces habían sido en su adolescencia educados por estos sofistas de los cuales algunos lo acusan a él, entre ellos Melito. Entonces él dice, bueno, tengan cuidado ustedes jueces porque ustedes han sido educados por gente que me ha difamado, que está diciendo mentiras, que está diciendo y me está acusando de algo que yo no soy. Así que tengan cuidado por todo lo que esa gente le enseñó, porque es gente mentirosa y difamadora. Eso es lo que dice Sócrates, ¿no? Entonces vamos ahora a... Eso es lo único que tienen que saber del punto 1, proemio. Después viene el capítulo 2, que son las antiguas acusaciones. Él ahí plantea que se va a defender de 2 acusaciones. Una de una acusación que dice que él estaba como indagando, hurgueteando, investigando en cuestiones que tenían que ver con lo oculto, con lo divino, indagando en otras cuestiones religiosas que no tenían que ver con la religión de culto ateniense. Esa es una acusación que le hace, ¿no? Como que hacía otras prácticas religiosas, indagaban en cuestiones divinas, inventaba cosas que tenían que ver con lo divino, inventaba y le enseñaba a sus alumnos cosas completamente distorsionadas con relación al mundo de lo divino y de los dioses. Y otra acusación de la que él se defiende es que
se enriquecía con sus enseñanzas. Bueno, él tira por tierra, demuestra que ninguna de las dos acusaciones son reales. Él dice, en realidad, esta idea de que yo estoy indagando en cuestiones divinas, religiosas u ocultas, eso es algo que aparece en una comedia, que es la comedia de Aristófanes, ¿sí? O sea, Aristófanes es un escritor que había hecho una comedia sobre la vida de Sócrates. Bueno, en esa época, en Grecia, en Atenas, nace el teatro, no sé si sabían. Entonces había comediantes que escribían obras y las representaban, ¿no? Entonces, ¿qué dice Sócrates? Eso de lo que me acusan, eso de lo que me acusan, sí, dice Yami que no anda bien internet. No, no, se está cortando mucho, pero bueno, estoy tratando de terminar, así que ténganme un poquito de paciencia. Eh, entonces, dice Sócrates, eso de que me acusan que yo ando en cosas raras con lo divino, con lo oculto, eso aparece en una comedia, y Melito leyó la comedia. El que lo acusa, ¿no? Leyó la comedia y me acusa de algo que está ahí, pero en realidad ni sabe lo que yo enseñaba, porque todos mis alumnos que están acá, dice él en el juicio, les van a demostrar que todo eso es mentira, que yo lo que enseñaba era otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Y después también tira por tierra esto de que se enriquece, porque él demuestra que él no cobraba, ¿no? Y demuestra lo siguiente, que él dice, bueno, a ver, hay muchas personas acá muy pudientes que están en una buena posición y gastarían mucho dinero en educar a sus hijos, no tiene nada de malo en hacerlo, y elegirían al mejor. Y el mejor es el que más cobra, dice él. Bueno, yo no soy ni el mejor y no cobro, por lo tanto eso es falso. Ahí tienen un ejemplo de Calias, ahí tienen un ejemplo de la dialéctica, ¿no? Y de la mayéutica, porque él cuenta una historia, un diálogo que tuvo con Calias. Calias era un personaje muy importante en Atenas. Calias tenía dos hijos, ¿no? Entonces le dice Sócrates a Calias, está contando esa historia, ¿no? Le pregunta a Calias, si vos tuvieras que domar dos caballos, si tuvieras que domar a dos caballos y tuvieras dinero, ¿a quién llamarías? Y al mejor, aunque te cueste mucho, sí, bueno, si tenés que educar a tus hijos, ¿qué harías? Y lo mismo. Bueno, ahí tiene un ejemplo de mayéutica, ¿ven? Cómo a través del diálogo y las preguntas les va sacando una respuesta, ¿eh?, al interlocutor. Esa es la mayéutica. Bueno, entonces demuestra también que nos enriquece, y después volviendo al tema de las acusaciones de que él estaba en cosas divinas, y él dice, miren, en realidad yo lo único que hago es tratar de conocerme, yo no me conozco, y mi filosofía lo único que trata de hacer es conocerme, es conocer al ser humano, y en eso sí trato de ser sabio, ¿eh? En eso sí trato de ser sabio y trato de tener mucha sabiduría en lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, bueno, ahí fíjense que aparece esta idea del conocerse a sí mismo y de usar la filosofía como camino para el conocimiento de sí mismo, ¿m? Y para explorar toda esa cuestión humana y todo ese misterio humano. Bueno, eh, entonces él dice, él cuenta, hay una historia de Queronte. Queronte era un amigo de él que fue a Delfos. En Delfos había un templo en un monte, y en ese templo, que era un templo dedicado al dios Apolo, vivió una mujer que era divina. La cultura griega estaba muy instalada la cuestión de la divino, que eran siempre mujeres, se les llamaba pitonisas. Eran mujeres que se las iba a consultar eh, para conocer el futuro. Y es interesante porque eso mismo lo relata Sócrates. En el templo de Delfos había un cartelito. Cuando vos ibas a ver a la pitonisa y a preguntarle a ella por tu futuro, qué te iba a pasar, había un cartelito en la entrada que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y era una ironía porque
si la gente iba a preguntar sobre su futuro, por más que supiera su futuro, si no se conocía, iba a repetir los mismos errores. Bueno, esa es la paradoja de esa historia, ¿no? Entonces dice que Queronte fue a preguntarle a la pitonisa quién era el más sabio y la pitonisa le dijo que el más sabio era Sócrates. Queronte va y le cuenta a Sócrates y le dice, che, vos sabés que la pitonisa me dijo que vos sos el más sabio. Él estaba convencido de que no sabía nada y por eso buscaba. Por eso buscaba. Entonces él dice, bueno, como yo quería demostrar si era sabio o no, entonces voy a hablar con los que decían que eran sabios y hablando con los sabios me doy cuenta que no sabían nada, porque yo les hacía preguntas y se quedaban callados con todas las preguntas que les hacía. Y bueno, no contento con eso, digo, voy a ver a los poetas, porque a lo mejor los sabios son los poetas. Y se encuentra con que los poetas son buenos en su arte, pero que tampoco son sabios. Y después va a ver a los artesanos, que saben mucho de lo suyo, pero de las otras cosas no sabían nada. Entonces dice Sócrates, yo al final fui a ver a los sabios que no eran sabios, a los poetas que se creían que sabían todo y no sabían nada, y a los artesanos que también creían que sabían mucho y no sabían nada. Por lo tanto, yo, que siempre pensé que no sabía nada, soy mucho más sabio que ellos, ¿no? Entonces de ahí viene la frase, solo sé que no sé nada. Y ese saber que uno no es nada, que no se conoce, que no conoce ni sus posibilidades, ni sus inquietudes, es lo que lo mueve a buscar una respuesta. Bueno, de eso habla entonces el punto 2, chicas. Y bueno, además el punto 2 termina así, dice, yo con este método lo que hice es motivar a mis alumnos a que hagan lo mismo, a que traten de salir a buscar la verdad. Y mis alumnos salieron a preguntarle a todo el mundo, a irritar a todo el mundo con sus preguntas, y eso generó tanto malestar que terminó en una acusación. Eso es lo que dice Sócrates. Y para terminar, punto 3, lo hacemos rapidito porque ya se está cortando mucho, aparece lo más importante que es el diálogo con Melito. Acuérdense esto, si yo en algún momento les hago una pregunta en un parcial o en un trabajo práctico sobre un ejemplo de la dialéctica y un ejemplo de la mayéutica, tienen el diálogo con Melito. Porque en el diálogo con Melito, Sócrates le demuestra que no sabe. Fíjense esto, lo llama Melito, que era el que lo acusaba de pervertir a los jóvenes, ¿no? Entonces dice, bueno, Melito, vení que quiero hablar con vos, le dice en el juicio, ¿no? Te quiero preguntar algo, le dice a Melito. Para vos yo pervierto a los jóvenes, sí, le dice Melito. Bueno, ¿y quién busca lo mejor para los jóvenes? Sería la palabra, la pregunta era, ¿quién los hace mejores a los jóvenes? Es la pregunta textual, ¿no? Melito dice las leyes y Sócrates le vuelve a preguntar, pero ¿cómo las leyes no son personas? No pueden hacerle bien. Entonces Melito dice, no, los jueces. Sócrates le vuelve a preguntar, recuerden esto, la dialéctica, buscar el lado débil del interlocutor con preguntas. Le pregunta a Sócrates, ¿todos los jueces? Sí, Sócrates, todos los jueces. ¿Todos los jueces para vos les hacen un bien a los jóvenes? Sí. Y la gente que está con los jueces también, sí, también, le dicen los secretarios, los ayudantes. Entonces termina este diálogo de la siguiente manera. Sócrates le dice, entonces para vos, todo el mundo hace bien a los jóvenes y solamente uno los echa a perder. Y le hace una pregunta, si yo tengo que domar un caballo, ¿cualquier ciudadano va a domar bien un caballo? Y Melito le responde, no, uno. Bueno, entonces lo que me está diciendo es una falacia, es falso. Eso está demostrando que tu argumento es falso, que estás mintiendo y que no te interesan los jóvenes. Así termina Así termina eso. Bueno, chicas, hasta acá llegamos todo rapidito porque se está cortando mucho. Entonces, para la próxima clase, que va a ser fin de la semana que viene o principio de la otra, terminamos de leer toda la apología y después vamos a ver si hacemos alguna actividad.
¿Está? Traten de ya ir tomando nota del libro. Yo lo que les recomiendo, miren, yo hice una síntesis del libro, son hasta ahora 3 páginas, no es mucho. Entonces, mientras van leyendo, vayan tomando notas. Eso es lo que tienen que hacer. El ejercicio que tienen que hacer es ese. Mientras van leyendo, van tomando nota de los momentos del libro, que eso es lo importante. Y de algunas ideas que aparecen. Ya con eso está bien. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Ninguna? Más adelante vamos a hacer, nos vamos a dividir en varios grupos. Ustedes fíjense en que ahí tienen un espacio nuevo en el grupo que se llama salas. Las salas funcionan de esta manera. Yo hago filósofo, ustedes entran adentro de esa sala. En esa sala va a haber 8 personas, nos vamos a ver todos, tienen que tener habilitadas las cámaras y ahí podemos dialogar y trabajar con las dudas que tengan, ¿sí? Para que eso se pueda hacer tiene que andar bien internet. Así que en alguna otra clase, yo después de mi exposición las voy a invitar a las que quieren o 2 turnos, porque somos 18, tendrían que ser 2 grupos, para ir entrando a la sala e ir charlando. Así que eso después lo vamos a implementar. Y bueno, este video va a quedar acá, medio cortado, pero más o menos está todo lo importante. Lo voy a subir a la plataforma y también lo pueden ver en mi canal de YouTube. Bueno, chicas, no hay por qué. Encantado de dialogar de esta manera con ustedes. Me gustaría que hablemos, así las voy conociendo. Pero bueno, eso ya lo vamos a implementar más adelante. Dice Yami que va a mirar el video. Sí, mirate este video otra vez. Yo voy a subir una parte de la película para que les quede claro. Recuerden, chicas, siempre que vean este video, si subo otro video sobre Sócrates o el libro, tomen nota, como para que les quede escrito. Y después ya tengan todo más o menos armado para cuando algún día hagamos una evaluación que no sabemos cuándo va a ser. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que estén bien, cuídense mucho. Y traten de hacer algo como para distraerse, porque estar todo el día en casa agobia un poquito. Nos vemos, chicas. Buenas noches.